Y también entre los otros países sudamericanos que han expresado su punto de vista sobre lo ocurrido en Paraguay y sobre todo sobre este último episodio en donde se acusa al canciller Nicolás Maduro de haber estado conversando con las Fuerzas Armadas paraguayas para supuestamente defender a Fernando Lugo, tal vez organizando ahí sí un golpe de Estado. Tengo conmigo a Santiago Basabe, politólogo, y con él quisiera analizar esta situación. Creo que las cosas se están saliendo ya del lugar, se les está saliendo de las manos y se están complicando cuando tal vez sí podrían haber otras salidas para resolver este tema. Sí, buenos días, gracias, buenos días a la audiencia, a la teleaudiencia. Sí, las cosas en Paraguay se van complicando en el plano internacional, en el plano local me parece que vuelven a tomar su curso, ¿no? La declaración, la afirmación en alguna medida de la canciller paraguaya respecto a esta posible injerencia o intento de injerencia mejor, porque estamos partiendo de supuestos y de puras conjeturas, no tenemos claro, no creo que ninguna persona pueda tener las pruebas suficientes para decir que el canciller Maduro, que el canciller Patiño o que nuestro embajador, el embajador Prado, tuvieron algún acceso a las Fuerzas Armadas y más aún pudieron ejercer cierta presión o cierta influencia. Esa es la propuesta, me parece, una de las estrategias del gobierno paraguayo para legitimarse ante el entorno internacional, ante el que seguramente, me parece, no dimensionaron lo que podía generar. Y también hay una estrategia de parte de los países, ¿no?, de UNASUR y del bloque de Venezuela y de los países cercanos a Venezuela. Como por una parte podríamos decir, quizás hubo esta tentativa, esta posible injerencia, también podríamos hacer un análisis desde el otro lado, desde observar quiénes son los militares en Paraguay, cuáles son las Fuerzas Armadas paraguayas, y a diferencia de algunos países de la región, son Fuerzas Armadas aún muy, pero muy politizadas. Y esa politización de las Fuerzas Armadas no es una politización precisamente en favor del expresidente Lugo, sino todo lo contrario, del Partido Colorado. Desde esa perspectiva, entonces, observando desde ese lado, que se haya podido ejercer o intentar ejercer influencia sobre unas Fuerzas Armadas que seguramente les interesaba muchísimo que caiga Lugo, es un contrasentido. Sí, habría que señalar que del famoso video que se ha hecho público a lo largo de los últimos días no se puede escuchar qué es lo que están diciendo, se ve simplemente que hay una reunión y los representantes de UNASUR han manifestado que lo que estaban era tratando de conversar y mediar para encontrar la mejor salida a la crisis que en ese momento vivía el Paraguay. Ahora, podemos recordar un poco lo que pasó con Honduras, porque ahora pues los países de UNASUR, el Ecuador por ejemplo ha declarado persona no grata al presidente Franco. Algo similar sucedió en Honduras cuando le dieron el golpe a Zelaya. Toda la comunidad internacional intentó bloquear a ese nuevo presidente posesionado después del golpe, pero finalmente tuvieron que ceder. Sí, pero hay algunas diferencias que me parece que son de fondo. En el caso de Honduras hay una intervención en el mejor de los sentidos de la Corte Suprema. Recordemos que hay fallos judiciales que están pendiendo en el momento mismo de la crisis. Por otro lado, el presidente tiene que salir del país. En el caso paraguayo se sigue el tema estrictamente constitucional, y una diferencia me parece de fondo es que cuando en Honduras se habla del golpe de Estado, en el caso paraguayo, la propia UNASUR y Mercosur se abstienen de utilizar el término golpe de Estado, si bien utilizan la inestabilidad democrática, una alteración a la democracia, que es una expresión diferente a golpe de Estado que tiene una connotación muchísimo más fuerte. En el caso hondureño también hay las Fuerzas Armadas que tienen un papel más importante que el ocurrido en el caso paraguayo. Y una cuestión adicional, la conflictividad social en el caso paraguayo me parece que estaba en un proceso de mayor efervescencia que en el caso hondureño, estaba en mayor efervescencia que en el caso paraguayo. Si bien al final el resultado puede ser similar, los procesos políticos y sociales son algo diferentes. Claro, bueno, quizás en lo único que se parece es en la reacción que hay en este momento de la comunidad internacional y particularmente de los países de UNASUR. En el momento en que se dio el golpe de Estado, que ahí sí fue un golpe de Estado en Honduras, se trató de bloquear al nuevo presidente, pero finalmente la comunidad internacional tuvo que ceder ante lo que dentro de Honduras se seguía organizando y se seguía realizando. En el caso de Paraguay, la UNASUR manifiesta que hubo un golpe parlamentario, es decir, quiere hacer que esto sea un golpe, y en esa medida también reacciona de la misma manera, es decir, tratando de bloquear al nuevo presidente, pero tarde o temprano tendrán que ceder.
Pero vuelvo nuevamente, la declaración, si revisamos la declaración de UNASUR, no habla de un golpe parlamentario, habla de un proceso de inestabilidad democrática, que, vuelvo a repetir, puede parecer una formalidad, pero en el fondo no es lo mismo hablar de un golpe de Estado luego de un proceso en el Senado y en la Cámara Baja de Diputados. Al final lo que termina atentando es precisamente contra la comprensión que tenemos de la democracia. A mí me parece que más bien la UNASUR lo que ha conseguido, y que no tuvo en el caso de Honduras, es tener una voz única al final para emitir una resolución. Recordemos que en el caso de Honduras existieron tensiones al menos más observables entre los países, qué pensaba uno respecto de otro, opiniones medianamente divergentes, a diferencia de lo que ha ocurrido ahora en el caso paraguayo. En ese sentido me parece que existe una mayor cohesión del sistema, de la organización llamada UNASUR, y también los países de alguna manera van entendiendo que el concepto de solidaridad y el concepto fundamentalmente de soberanía en términos de una organización de este tipo que protege la democracia, tiene que ser necesariamente relativizado. Es decir, poco a poco tendrán que ir bajando las tensiones y, ¿cuál sería la mejor manera de ayudar en este momento a Paraguay a recuperar su estabilidad? Yo creo que la mejor forma en este momento es permitir que Paraguay tenga un proceso de transición hacia sus nuevas elecciones del próximo año apacible. Permitir que el gobierno actual en funciones pueda organizar un proceso eleccionario, verificar a través de la OEA, por ejemplo, que exista una misión lo suficientemente contundente para garantizar la transparencia de ese proceso eleccionario. Las elecciones en Paraguay nunca han sido unas elecciones fáciles, hay 2 o 3 partidos que capturan el 90% de la votación. Esto sumado al tema de Lugo, a su posible candidatura, va a poner las cuestiones un poco más complicadas. En ese aspecto yo creo que lo mejor para la democracia en este momento es permitir que en estos 9 meses a un año Paraguay pueda tomar sus decisiones autónomamente y no recibir más de influencias del entorno como las que ha recibido hasta ahora de UNASUR y de Mercosur. Perfecto, muchísimas gracias a Santiago Basabe por ayudarnos a seguir analizando esta complicada situación que en este momento vive Paraguay.